me interesaba mucho ponernos de acuerdo con Rudy para el ingreso de esos pacientes, sobre todo para el manejo empírico de los antibióticos. Entonces, yo les voy a hablar, como les platicaba, de las otras urgencias que no son infecciosas. Esta es una pintura que se llama Clase de Anatomía por del doctor Platt, que fue pintada por Rembrandt, y creo que es muy ad hoc ahora, porque ya esa parte de las sesiones presenciales se ha ido perdiendo y nos ha tocado que acostumbrarnos a lo digital. Entonces, se es muy frío y se pierde la capacidad de interactuar, pero así nos tocó. Los objetivos de esta plática, pues ya Rudy los mencionó: definir qué es una urgencia oncológica, identificar las principales urgencias que se presentan en la emergencia de medicina interna y establecer planes de manejo. Entonces, urgencias oncológicas son las que ponen en peligro de inmediato la vida, que hacen que el paciente consulte. Entonces, pueden ser de varios tipos o de varias causas. Unas que son por el crecimiento del tumor, como puede ser una afectación, un síndrome de compresión radicular en un paciente con cáncer de próstata, cuyo tumor va comprimiendo la médula espinal y hace que el paciente pues no tenga una movilidad tan adecuada. También tenemos urgencias oncológicas que se generan por la actividad bioquímica del tumor, y aquí pues un ejemplo puede ser las descargas de adrenalina que causan los feocromocitomas, que son tumores que se manifiestan en la glándula suprarrenal. Nosotros teníamos un paciente que era trompetista, y cada vez que él trabajaba en un conjunto en la noche, y cada vez que hacía mucho esfuerzo tocando la trompeta, tenía la actividad, soltaba adrenalina, se le subía la presión y la frecuencia cardíaca a niveles importantes. Las urgencias ocasionadas por el tratamiento oncológico, pues el mejor ejemplo es el que nos habló Rui ahorita, que es la neutropenia grave. Y finalmente hay alteraciones asociadas, como podría ser el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, el singulto, los síndromes neurológicos como el anti-H1, que los vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, para empezar, vamos a hablar de las urgencias neurológicas. Pues prácticamente son estas: compresión medular, que no es lo mismo que la compresión espinal, hipertensión intracraneana, las crisis convulsivas y la hemorragia intracraneana. Realmente creo que todos, cuando estamos en la emergencia, por lo menos una vez a la semana vemos urgencias oncológicas. Está el caso de un colega médico, ¿verdad?, que llegó con estatus epiléptico y que tuvo que ser sedado y está en ventilación mecánica. La hipertensión intracraneana, que se manifiesta por vamos a ver. ¿Quién me dice cómo se manifiesta la hipertensión intracraneana? Si ustedes han visto a algún paciente, tal vez el doctor Renato. Hola, doctora Valeria. Es la triada de Cushing, doctor: bradicardia, hipotensión y depresión respiratoria. ¿Y por qué se producen esos cambios, como la hipertensión o la hipotensión en un paciente con hipertensión intracraneana, doctora? Por herniación, ¿no? Por la pura compresión de la masa encefálica, ¿verdad?
Muy bien. ¿Y la compresión medular? Doctora María Elena, ¿cómo sería? ¿En qué paciente? En pacientes que tienen masas a ese nivel, pues definitivamente son las que pueden causar ese tipo de compresión. O también pacientes con metástasis óseas, por ejemplo, en cáncer de próstata, que son metástasis que causan fracturas patológicas de los huesos y causar compresión o... Sí, básicamente es un ejemplo. Mieloma múltiple también. También. ¿Y cuál sería, vamos a ver algunos ejemplos de esos, pero en un paciente con crisis convulsiva, no con estatus epiléptico, sino que un paciente que tiene un cáncer de pulmón y de repente convulsiona, ¿cuál piensan ustedes que puede ser antiepiléptico de elección? Un doctor de medicina interna, doctor Jefferson. Carlos Cobox, ayudarle al doctor. O Miguel Vela, que fue el que me contactó para la clase. No se la debe saber de memoria. Luis Coreana, ¿qué opinas, Luis? Doctor, ¿es el levetiracetam? Lo que pasa es que, doctor, que en las crisis convulsivas secundarias a neoplasias, pues no se deja ningún anticonvulsivante, pero se ha visto que el más efectivo entre esos es el levetiracetam, porque ese no actúa con el P450, por eso sería como el de elección. Y lo otro es que no hay que estar viendo los niveles, no hay que estarlos controlando. Sí. Y sobre todo que no tiene tanta toxicidad, porque ¿cuál sería la toxicidad del epamín o de la fenitoína, doctores? Sería el aumento del acetocromo P450. No sé si me dijo a mí, es que no escuché. Que ustedes, por ejemplo, llegaran a un paciente que se lo llevaran los bomberos porque acaba de tener una crisis convulsiva, lo encontraron tirado. Ustedes cuando lo examinan, ¿cómo pueden determinar si toma epamina o carbamazepina o pastor? ¿Puedo responder? Sí, doctor. Sí, mujer linda. Gracias. Lo que pasa es que los pacientes que toman estos medicamentos pueden tener un aumento en las encías, o sea, de tejido de las encías. Sí, pues. Hipertrofia gingival es de las toxicidades más frecuentes que se ven con epamín, como el hirsutismo. En cambio, con el quepra, pues no se ven esas toxicidades. Pedro, ¿cómo describirías esa tomografía? Pues eso lo que miramos es una tomografía cerebral en sus cortes axiales. Entonces se mira una lesión que podemos ver que en el centro, por decirlo así, es más hipodensa, pensando que tuviera más área de necrosis que tiene edema intersticial a un lado y desplaza la línea media. Y esa es como la tomografía clásica que vemos en un paciente con hipertensión intracraniana, ¿verdad? Esos pacientes, todos vemos en la emergencia 30 pacientes diarios que se vayan quejando de cefalea. El asunto es que a uno no se le pasa y que se puede tener como una masa intracerebral y que sea la hipertensión secundaria a una masa o simplemente a una migraña, ¿verdad? Y estos pacientes, pues, hay algunos tumores que se operan, hay otros que no se operan, pero regularmente las medidas de
que se colocan en la emergencia. Tal vez un R3 de medicina. Doctor, solo yo quiero decir algo, es que los pacientes que tienen masas a nivel cerebral generalmente pues van a tener esto a nivel extracelular, que puede ser por obstrucción de líquido cefalorraquídeo. Entonces generalmente van a tener una pérdida de la integridad de la barrera hematoencefálica. Sí, muy bien, muy bien. Un edema vasogénico, y entonces el tratamiento generalmente es esteroides. Es correcto, esteroides. Una medida que es muy fácil es colocar al paciente en semifuller, ¿verdad? Con su cabeza a 45 grados para que por la propia gravedad se favorezca la baja de sangre. Y finalmente, pues estos pacientes terminan en radioterapia. Con eso es muy importante porque algunas veces le llegan primero al neurocirujano, ¿verdad? Y algo que quisiera que se les grabara, uno de los puntos centrales de esta plática es que cuando se ve a este paciente en emergencia, la primera intención del neurocirujano es operarlo, ¿verdad? Y muchos pacientes nos llegan ya con la cirugía. Y hay que acordarse que de los tumores cerebrales, el 95% van a ser metástasis y un 5% van a ser tumores primarios del sistema nervioso central. Entonces, una sugerencia que yo les hago es que estos pacientes, antes de decidir una cirugía, pues deben ser llevados a estadiaje con una tomografía de tórax y abdomen para ver si esto no es una metástasis, porque tal vez podemos llegar al diagnóstico sin necesidad de operar al paciente. ¿Verdad? Como decía la doctora Valeria, pues esteroides van a encontrar diferentes dosis de 16, 24. La que nosotros usamos son 8 miligramos cada 8 horas. Lo de los esteroides es que en las primeras 24, 48 horas el paciente mejora mucho, pero si uno no tiene cómo establecer un tratamiento primario para la lesión cerebral, que puede ser radioterapia, o si fuera un glioblastoma por cirugía, pues estos pacientes se van a deteriorar, ¿verdad? La radioterapia casi siempre se aplican de 10 fracciones y los pacientes en el 80% de las veces mejoran. Si un paciente no se logra tratar, por cualquier motivo llega con esa tomografía, ¿cuál sería su expectativa de vida, Luis? Días, doctor. Dependiendo si se ponen o no medidas antiedemas, si no se colocan, menos de 24 horas. Y si el paciente no responde al tratamiento, pues en menos de 6 semanas ya está muerto. Entonces es importante reconocerlo y tratarlo, ¿verdad? No sé, Cristian, si tuvieras alguna sugerencia que hacerles a los residentes, porque llegan muchos pacientes con cefalea. No sé cómo, con los R1, ¿qué consejos les podría dar, Cristian? Claro, doctor. En este caso, creo que es muy importante el interrogatorio que nosotros pudiéramos hacer acerca de los antecedentes que pudiera tener nuestro paciente. De igual manera, tratar de evidenciar signos de alarma que pudieran haber acerca de esa cefalea, ¿verdad? Así como el comportamiento que pudiera tener la cefalea, la intensidad de localización, el hecho de desencadenantes que pudieran tener o el hecho de que no tenga algún desencadenante en su momento la cefalea. Creo que esos serían parámetros bastante importantes como para pensar en algo que pudiera ser de origen neoplásico, ¿verdad? Y asimismo, si nosotros ya tenemos un antecedente de igual manera neoplásico, considerando las entidades que son más relacionadas con metástasis a nivel cerebral, de la misma manera nosotros poder evidenciarlo, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, por mencionar alguno, el cáncer de pulmón es uno de los que más hace metástasis a nivel cerebral. Entonces nosotros comenzar a pensar de esa manera. Y asimismo,
poder tener una evaluación clínica inicial que nos pueden dar datos bastante sugestivos simplemente con un fondo de ojo. Por ejemplo, poder nosotros evaluar datos de papiledema. Y a ese respecto, ya con toda la evaluación que nosotros tengamos y la sospecha clínica, pues claro, pasar a un estudio de imagen. Claro. Sí, eso es muy importante, ¿verdad? El paciente que llega por cefalea no es que solo le duele la cabeza, ¿verdad? Prácticamente lo mejor es hacerle un examen físico completo al paciente. No necesariamente va a tener cáncer, pues cáncer van a ser los menos, pero un paciente puede tener muchas patologías más por la cefalea. Bien. Ahora, para hablar de otro caso, esa es la compresión medular. Más se ve en pacientes con cáncer de mama, cáncer de próstata, es muy característico, cáncer de pulmón, cáncer renal. Lo mismo sucede con el mieloma que mencionaban. Regularmente estos pacientes, y como se los explicamos, es que nuestros huesos son como los tubos de PVC que llevan el agua a nuestras casas, blancos, finitos, bonitos, y cuando ese cáncer se pasa al hueso, pues se forma como ese sarro, que en el caso del hueso representa microfracturas que se van uniendo hasta formar un verdadero agujero, ¿verdad? Y la dureza del hueso, la fortaleza del hueso se deshace, y el paciente puede presentar una fractura como primer hallazgo de un cáncer, ¿verdad? Esos pacientes nosotros los hemos visto en la emergencia, que cuando no están los banquitos para subirse a la camilla y el paciente se sienta y da ese pequeño brinco para llegar al suelo, ahí es donde precisamente se fractura el paciente. Eso, pues, la característica es que es un dolor que no alivia con nada, o prácticamente son pacientes que se presentan con una clínica de una enfermedad cerebrovascular que no le responden sus piernas, o una o ambas, que pasan estreñidos, que tienen dificultad para ir a orinar. Esa es como la clínica, ¿verdad? Estos casos, como les repito, hay que tener las alarmas encendidas cuando uno revisa en el Medix el expediente del paciente que tiene enfrente, o que el paciente le dice: mire, yo tengo cáncer, o me están viendo en la clínica de oncología, pues esos son los pacientes que hay que evaluar, ¿verdad? Esta es una resonancia. Ustedes pueden ver cómo nuestras vértebras, ese es un corte sagital de una resonancia, como nuestras vértebras son como cúbicas, y realmente su aspecto es regular y bien bonito, ¿verdad? Pero miren, en T9 y en T10, pues hay fracturas por aplastamiento. Uno puede notar cómo el cuerpo vertebral se vuelve más chiquito, y lo más importante, como esa parte del hueso que se asía, que se fractura, que se mueve, es la que comprime la médula espinal, que es esta figura blanca que se ve aquí. Aquí está representado de una mejor forma en el diagrama. Lo amarillo es nuestra médula espinal, y cuando el hueso se inserta, lo comprime, y ya se hace el cortocircuito de que ya no se pueden mover los pacientes ni sus piernas, y pierden el control de esfínteres, ¿verdad? Aquí, ¿cuál sería el tratamiento? No sé, algún R3 o Pablo Tijerina. Si no estoy mal, doctor, sería una instrumentación en la columna. Uh-huh. Sí, realmente esa es una opción, ¿verdad? Lo que debes de tener en cuenta es que en el momento en que hagas la resonancia,
pues las vértebras donde vas a atornillar esas columnas pues están en buen estado, ¿verdad? Realmente es poco probable que solo unas vértebras estén lastimadas, que siempre está lastimada toda la columna vertebral, y ya cuando uno atornilla la bahía, pues no hay una buena sujeción. También se puede, es algo que no hacemos en el ICS, pero es un tratamiento aceptado, meter los neurocirujanos le dicen cemento óseo, que prácticamente es como soldar ese hueso, ¿verdad? Y eso tiene la característica que quita el dolor muy rápido. Nuestra conducta en el ICS habitual es radioterapia en estos pacientes para emergencia, en lo que se logra establecer un tratamiento de elección. ¿Cuál sería la complicación a corto plazo si no se trata de este paciente o si no se trata en un lapso de 5 días después de haber presentado el síntoma? El doctor Fernando López. ¿Qué opinas, Fernando? Doctor Vela, ¿quiere hablar? Vela. Buenas noches. Bueno, también está descrita la administración de esteroides, ¿verdad? Por ejemplo, dexametasona. La dosis recomendada es de 10 miligramos cada 4 a 6 horas. Perdón, de 4 a 6 miligramos cada 6 a 8 horas. Y yo también quisiera agregar un poco en cuanto a lo de la compresión medular, que es muy importante en la historia clínica, ¿verdad? Sobre todo en pacientes en cánceres bastante específicos, como el cáncer de mama, en linfomas. Muy importante, pacientes que tienen cáncer de próstata, que ya sabemos que el hueso es uno de los primeros lugares hacia donde va a ser metástasis, y es bastante frecuente en estos pacientes que podemos ir sospechando que podría tratarse de una lesión de este tipo, ¿verdad? O cáncer de pulmón. Pero bueno, la cirugía y la radioterapia también lo había descrito, además de la dosis de esteroides. ¿Y por qué es importante actuar en estos pacientes rápido? Bueno, es que al haber una lesión a este nivel, ¿verdad? Empieza a ocurrir un edema rápido que se va, como digamos, diseminando a lo largo de toda la columna, no solo en la región específica donde está la lesión, sino que el edema va a ir creciendo a lo largo de todos los niveles de la columna dorsal, y puede llegar a crear problemas como hemiplejía en el paciente, ¿verdad? Adolfo Acevedo. Buenas tardes, doctor. En relación a su pregunta, se debe actuar rápido porque lo que puede pasar es un choque de origen neuronal, ¿verdad? O sea, que el paciente por medio de la compresión pierda resistencias vasculares sistémicas, entre en estado de choque. Otra cosa que había leído que está escrita en lo que se administran los esteroides o se da la radioterapia, si no estoy mal, es hacer una laminectomía, ¿verdad? Una laminectomía descompresiva del área donde está el tumor. Entonces, de esta manera se puede aliviar la presión que está causando en la médula espinal, y de esta manera aliviar de manera, pues, los síntomas, ¿verdad? Exactamente, el paciente queda inválido, ¿verdad? Es el equivalente a tener un accidente de carro, ya no se va a poder mover, ¿verdad? Y para eso tenemos un tiempo corto de actuar, 5 días y mucho, ¿verdad? Y yo les quiero comentar otra cosa, que muchas veces yo siempre les insisto cuando hablo en medicina interna, que hasta 1/3 de las muertes por cáncer son ocasionadas por el retraso del tratamiento. El primer médico que lo vio no pensó que era cáncer. Entonces, esos pacientes empiezan yendo con el médico y siempre se les da AINES, FAINES, y nunca les hacen una radiografía al menos de columna, que fue una de las cosas que de esos casos, como le pasó al doctor que está hospitalizado ahora, 6 meses de dolor, le dieron todos los analgésicos, faja, etcétera,
y nunca se le hizo una radiografía, y ya cuando se hizo, pues ya se evidenció la masa. Porque yo les quisiera hacer una pregunta: ¿cuál es el miedo o a qué le tenemos más miedo los humanos? ¿Qué pensarán ustedes? Entonces, Al dolor. ¿mande? Al dolor. Dolor, ¿verdad? Ese es el miedo universal. Por eso es que un apéndice lo obliga a uno a buscar ayuda de inmediato, una vesícula. Pero un tumor como esos, en lo que empieza a avanzar, no duele, ¿verdad? Y ya cuando viene a doler, es poco lo que podemos hacer. Ese ya es como se mira sin el dibujito. Otro ejemplo, vean cómo se ve la vértebra superior, la vértebra inferior ya se ve un poco de desgaste. Y esa fractura, ya el hueso ni siquiera se ve del mismo color, ¿verdad? No se ve gris, se ve todo opaco, y ese hueso pues ya está deshecho. Entonces, esas se las enseño porque lo que uno no conoce, no lo ve. Y a veces no tenemos quien nos ayude para interpretar los rayos o las tomografías, y muchas veces se nos pueden pasar esos hallazgos. Como ya lo había mencionado, el tratamiento es el alivio del dolor, los esteroides, y tanto la cirugía, cuando se elige bien al paciente, como la radioterapia, pues lo importante primero es controlar el dolor, y si el tratamiento se instaura en los primeros 5 días, el paciente va a lograr caminar otra vez. Y si se pasa el tiempo, ya no lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, siempre que evalúen a un paciente con antecedentes de cáncer, tengan en mente esa parte. Ustedes pueden hacer la diferencia ingresando al paciente o mandándole a hacer una tomografía en que camine o no. Bueno. A ver, ¿quién de medicina interpreta esa radiografía? Doctor Renato, que quiere ser cardiólogo, está rotando con nosotros en oncología, por eso me sé el nombre. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, podemos ver una radiografía del tórax en proyección posterior anterior. Poco penetrada, no se logran visualizar adecuadamente las estructuras de los arcos costales ni los cuerpos vertebrales. Creo que pasaría posteriormente a describir el hecho. Pero tu diagnóstico, digamos. Todos sabemos cómo se interpreta la radiografía, pero muy bien, okay. En fines del tiempo. Ok, gracias. Entonces, bueno, lo que me llama la atención es precisamente la silueta cardíaca, que sí está totalmente alterada. Sí hay un índice cardiorresonásico ahí mayor de 0.5, y la pérdida de los ángulos costofrénicos de ambos lados. Podemos considerar aquí un derrame pleural, doctor, que podría ser secundario en algún proceso neoplásico o un proceso de metástasis. Un derrame pleural, dijiste, iba bien. ¿Alguien más que apoya ahí con el diagnóstico? Es que yo no sé si las preguntas son para medicina interna. Creo que sí, ¿verdad? Sí, ahorita esperemos a ver. Si no, ok. Doctor Adolfo Acevedo, Diego Castellanos, Iris Mazariego. Hoy no hay mucha. Un derrame pericárdico, doctor. Eso, muy bien. ¿Y ahí cuál sería el examen de elección? Entraría el ecocardiograma.
Habría que hacerle un ecocardiograma. Y también basado en la clínica, habría que descartar que el paciente no curse con una triada de Beck, que es hipotensión, plétora yugular y que los ruidos cardíacos estén alejados. Y como usted lo pidió, ahí está el ecocardiograma. ¿Qué le parece? El derrame pericárdico, la imagen hipocogénica alrededor del corazón. Exactamente, ¿verdad? Eso es el músculo cardíaco. Y ese es el derrame. ¿Sí lo ven todos ahí? ¿Sí les quedó clara esa imagen? Y entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Ya, ¿cuánto es lo normal del líquido pericárdico? Más bien. No recuerdo. No recuerdo, doctor. De 50 ml, 15 a 50 ml. Es un rango bien amplio, pero sí, realmente debe tener menos de 20, menos de 30 cc, ¿verdad? Y aquí, pues para tener esto, tendría alrededor como de unos 200, ¿sí? Y ahí, ¿cuál sería el tratamiento de elección? Yo creo que dependiendo de... Pericardiocentesis, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí, por medio del ultrasonido, meten la aguja, algo aquí como una paracentesis, solo que con el corazón, ¿verdad? Y si son cardiólogos o cirujanos cardiovasculares, pues prácticamente pueden meter la aguja a ciegas y ya sacar el líquido, ¿verdad? Bien. Esas pues son las urgencias cardiovasculares. Entonces, el derrame pericárdico, que fue el que les presenté, insuficiencia cardíaca, ¿en qué pacientes, ahora sí, doctora Karin, podemos esperar? ¿O qué paciente podría ser como un ejemplo que pudiera presentar insuficiencia cardíaca? Pues podrían ser en los pacientes que están con quimioterapias a base de antraciclenos o que están pues en esquemas que tengan tratamiento anti-HER2. ¿Y cuál es el método de elección, el diagnóstico? Sería los ecocardiogramas también, porque lo que pasa es que deberíamos de tener un ecocardiograma basal antes de iniciar el tratamiento y luego realizar ecocardiogramas cada 3 meses, porque podrían tener disminución de la fracción de la eyección y ser asintomáticos. Es correcto, ¿verdad? Ahí tenemos que esas pacientes con cáncer de mama antes o hay en algunas instituciones donde no tienen nada más que administrar a la gente y le siguen poniendo doxorubicina y la dosis tope de doxorubicina se alcanza con 6 ciclos, ¿verdad? Y ya ponerle más de 8 ya es como ser muy temerario, pero ya con 9, si le ponen 9 ciclos de doxorubicina, ese paciente va a tener una insuficiencia cardíaca, esa es irreversible, ¿verdad? Al contrario, los que usan trastuzumab, que es un tratamiento, un anticuerpo monoclonal que se usa en cáncer de mama HER2 positivo, esa si uno detecta esa insuficiencia cardíaca al inicio, que es de tipo restrictivo, con tratamiento médico puede revertir, ¿verdad? Y lo del feoplomocitoma, que es inusual verlo, arritmias cardíacas, esas arritmias se presentan, por ejemplo, en pacientes que usan una quimioterapia que se llama 5-fluoracilo, también con el trastuzumab, que es un agente arritminógeno, que más o menos 1 de cada 1000 pacientes puede presentar una arritmia, ¿verdad? Y el caso típico es que el paciente termina de ponerse la quimio y cuando se levanta al baño, ya para irse a su casa, sufre un desfallecimiento, ¿verdad? Y lo que hay que pensar no es que es por la quimio, es por el cáncer, sino que
ese paciente puede tener una arritmia cardíaca o una tromboembolia pulmonar. Pero muy bien, esta imagen grábensela, ¿no? Jóvenes, porque es taponamiento cardíaco. Si fuera derrame pleural, como bien decía, como decía Renato, pues los ángulos que estarían borrados son estos. Bien. Los signos de taponamiento cardíaco que ustedes mencionaban ya, taquipnea, taquicardia, retroradicular, ruidos cardíacos alejados. ¿Verdad? Eso lo habíamos hablado. Vamos a ver. La doctora Ana Beatriz. ¿Qué le llama la atención de la figura A, doctora? La fotografía. Buenas tardes. Me llama la atención que la asimetría facial, la iptosis palpebral derecha y también la coloración del cuello. Muy bien. Y esa. ¿Y de la B, doctora? Ahí sí se mira más la coloración a nivel del cuello, que es más rojo. Sí, lo que puede ser, ¿qué manda? Puede ser compatible con obstrucción a nivel de la carótida. Sí, si fuera la carótida se mueve. Es la... sí, y también una imagen a nivel apical derecho pulmonar. Y ya englobándolo todo, ¿cómo se llamaría este síndrome? Podría ser un síndrome de Pankhurst-Tobías, ¿no? Es correcto. ¿Quién dijo eso? Le iba a decir. Yo, Iris Mazarev. Muy bien, ¿verdad? Y entonces esos son los síndromes de Benacaba, ¿verdad? Ven cómo la circulación colateral se va haciendo en el paciente y produce tosis, miosis y anhidrosis, ¿verdad? Y ese síndrome, ¿cómo se llama? Horner. De Clau. Bernard. Horner, ¿verdad? Que lo conocemos como síndrome de Horner, ¿verdad? Entonces, estos pacientes son característicos de pacientes con cáncer de células pequeñas que tienen un crecimiento realmente muy explosivo, en realidad muy explosivo, y produce esta parte. El diagnóstico muchas veces es clínico, si uno es bien observador, ¿verdad? Porque muchas veces se le pasa a uno, ¿verdad? Entre lo que uno está auscultando, llenando papeles y todo, no logra visualizar. Entonces ese síndrome es tosis, miosis y anhidrosis. Y si presentara lo contrario, Pedro, que presentara más elevación del párpado, que presentara no tosis, no miosis, sino que una pupila midriática, ¿cómo se llamaría ese síntoma? No me recuerdo ahorita. El signo de Horner. No, Horner es tosis, miosis y anhidrosis. Y hay otro síndrome que es lo contrario, ¿verdad? En el síndrome de la vena cava superior, tumores de células pequeñas los más frecuentes, también pueden dar linfomas o metástasis. Pedro, ¿verdad? Tumores del mediastino, Pedro, ¿cuáles serían que podrían dar una
que pudieran explicar ahí un síndrome de vena cava superior. Que se usa las 4T, pues, donde la sospecha sería timoma, el otro sería tiroides, el otro es tumor germinal o un terrible linfoma. Esos cuatro pueden ser, ¿verdad? Y pues ya se efectúa el diagnóstico por radiografía o tomografías y el tratamiento se hace en base al diagnóstico. En esos pacientes que por lo regular son jóvenes, hay que tener en cuenta el diagnóstico de tumores germinales extragonadales que se manifiestan como masa mediastinal, y esos pues no se requiere hacerle biopsia, sino que podría uno encontrar elevada la afinidad beta o la fetoproteína, y ya con eso le podría uno aplicar quimioterapia y las respuestas son espectaculares. Queda uno como el héroe del paciente. Otro grupo de pacientes, otra emergencias que uno puede ver y que en el último año hemos estado por lo menos viendo unas 8 en lo que me recuerdo que vimos en el 2021. Eso que estamos señalando aquí es la tráquea, ¿verdad? Este es un corte de tomografía a nivel de cuello. Esta es la vértebra, las apófisis, el tercio exterior de las clavículas, y esta es la tráquea. Pues ustedes ven un resplandor blanco, representa la traqueostomía, y esta pues es la imagen de la masa de la tiroides. Y eso es lo que causa la obstrucción. Aquí hay otra masa, esa era de un tumor óseo que se llama ameloblastoma, que también hay retracción de la tráquea. Estos pacientes cuesta mucho ponerles una traqueostomía porque regularmente se tiene que cortar sobre el tumor, y eso es algo que uno trata de evitar porque el tumor crece adentro de la traqueostomía y ellos fallecen por obstrucción del tumor en la traqueosta, ¿verdad? Y hay gente que se deja así, fíjense mucho. Y cuando uno le dice, señora, ¿y cómo dejó ponerse así? Uno siempre ve la misma respuesta. Es que no me dolía, doctor. Y como no les duele, no consultan, ¿verdad? Se va acostumbrando el cuerpo por las personas a verse aún con esas deformidades. Eso fueron del año 21, del año pasado. Entonces, lo que hay que proteger siempre es la vía aérea, que el paciente pueda tener una permeable para poder respirar. Y aquí pues hay que apoyarse de los de anestesia o los de otorrino para lograr. Realmente estos pacientes consultan hasta que están en la insuficiencia respiratoria. No consultan por la masa, sino que consultan porque ya no logran respirar. Fíjense. Esa es una paciente con cáncer de cervix. Julio Minera, ¿qué te parece, Julio? ¿Qué examen es y qué te llama la atención de las tomografías, Julio? Buenas noches, es una tomografía abdomen inferior, vamos a ver, un medio de contraste, y si el medio de contraste no pasa del riñón, ¿qué es? Izquierdo, se ve pues, una masa. ¿Y cuál sería tu diagnóstico? No te preocupes. ¿Verdad? Aquí, como decía el doctor Julio, ese es el medio de contraste. Esta es la pelvis renal del riñón derecho.
y ese es el riñón. Aquí vemos otra estructura, esa corresponde al polo inferior del hígado, ¿verdad? Entonces se le mete el medio de contraste al paciente, se concentra en el riñón y se orina, pasa a la vejiga y finalmente a la uretra. Si ustedes ven el riñón izquierdo, se ve el sistema pielocalicial, el uréter, pero ya no pasa. Si ven que no pasa, ya no se sigue dibujando el uréter. Y luego y eso pasa, como decía Julio, porque esos pacientes o bien hacen fibrosis por la radioterapia, o la causa más común por la que presentan esto es una recurrencia local, ¿verdad? Y hay ganglios regularmente, es como tener una manguera, no es que la manguera esté alterada por dentro, sino que le estamos poniendo el pie por fuera, y eso hace que haya reflujo de orina. Entonces aquí del lado derecho ustedes pueden ver el riñón de tamaño normal, pero del lado izquierdo lo ven más agrandado. O sea, es una mala foto de un buen diagnóstico. Y entonces cuando el riñón está agrandado, ¿cómo llegarían los pacientes, Mario? ¿Cuál es el motivo de consulta de esta paciente? Es un cáncer de cervix 3C, llega por dolor lumbar, por la obstrucción, por la hidronefrosis, se expande la cápsula del riñón y llegan con dolor. Y si es bilateral, pues puede ser con anuria. Realmente con una insuficiencia renal aguda, ¿verdad? Esa es la causa más frecuente de diagnóstico. Y aquí, Luis, describí Es una urotomografía en corte axial, se mira paso del medio en el riñón izquierdo, pero en el derecho no se ve. Tiene hidronefrosis, probablemente, de tener obstruido no, perdón. Esa es una masa renal derecha. No se ve la pelvis, ni el cáliz, ni nada. Probablemente pueda ser de origen renal la masa. ¿De origen renal o de la pelvis? O de la pelvis. La pelvis renal. Muy bien. ¿Verdad? Pero esos pacientes que llegan con antecedente, aquí con nosotros una paciente con cáncer del cervix requiere aproximadamente a los 36 meses de haber terminado su tratamiento. Y llegan por insuficiencia renal, porque se les edematizó en un miembro inferior, que es por los ganglios inguinales, y eso es lo que le hace a uno sospechar que la paciente recurre. Lo pongo aquí porque es una urgencia que puede llegar con insuficiencia renal. Fíjense, eso fueron 50 casos de insuficiencia renal crónica terminal con obstrucción renal bilateral, 76% de las causas por las veces fue cáncer, y cáncer de cervix no le falla a uno. Aquí con nosotros, ¿verdad? Eso es como la principal molestia que uno ve. Otra urgencia que yo creo que de medicina interna uno mirará por lo menos una en su vida, que es el priapismo, que aparece principalmente aparece en pacientes con cáncer de pene, o que aparece cuando el tumor ha invadido ya los cordones o los centros neurales. Aparece un priapismo que es bastante doloroso y que el paciente puede fallecer por dolor, ¿sí? No fallece de otra cosa, sino que aparece por dolor. ¿Y cuál sería el tratamiento aquí?
o a quién debemos de llamar. Luis. Al urólogo. Al urólogo. Prácticamente. Doctor, ¿sería para un drenaje de los cuerpos cavernosos, no? Que se haría la consulta a urología. Sí, se les hace un drenaje y por lo menos le salvan, le alivian el dolor al paciente. De ahí las urgencias gastrointestinales, la que más vemos son las obstrucciones o las pseudoobstrucciones, y ahí pues el paciente puede fallecer en horas por la contaminación de la cavidad abdominal. Muchas veces el paciente ya no se le ofrece ningún tratamiento porque está dada esa obstrucción o pseudoobstrucción por carcinomatosis peritoneal, y tendría uno que estarle haciendo colostomías cada 20 centímetros al paciente. Hubo un paciente que llegó a lo privado de 32 años que le había sido intervenido como 17 veces, ¿verdad? Por hacerse obstrucciones intestinales, y con cada cirugía era pues más fibrosis, ¿verdad? Aquí pues lo que se prefiere es dejar la evolución al paciente. Las últimas urgencias, ya hablábamos un poco de las fracturas. Recuérdense que el hueso o la parte del esqueleto que es más vulnerable a las fracturas es el cóndilo femoral, ¿verdad? Esa es la cabeza del fémur, la pelvis, el fémur, y aquí queda el cuello del cóndilo. Esa es la primera causa de fractura en viejitos, ¿verdad? Cuando las abuelitas se caen, esta es la parte de la fractura. Y esta también es como la primera causa de consulta de un paciente, que se caen de su propia altura y se fracturan. Y una fractura por un trauma mínimo no es una fractura que solo lleve yeso, ¿verdad? Estos pacientes hay que investigarles, porque si es hombre seguramente tiene cáncer de próstata, y si es mujer puede tener cáncer de tiroides, cáncer de mama o mieloma. La lisis tumoral, que eso requiere un análisis aparte. A ver, ¿qué les parecen esas radiografías? Doctora doctor Carlos Cobux, ¿te parecen las radiografías? Hola, doctor, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí. Hola, buenas noches. Sí, pues tiene características en balas de cañón. Entonces, metástasis a nivel pulmonar. Las dos. ¿Y qué pensaría, doctor Pedro, si ese paciente estuviera tomando everolimus por cáncer renal y 3 meses antes tenía una radiografía normal y ahora viene con esa radiografía? Fibrosis pulmonar. No, probablemente que hubiera hecho una neumonitis secundaria como efecto secundario del everolimus como primera posibilidad. Exactamente, ¿verdad? Y esos pacientes empiezan con todos, se va subiendo de intensidad. Y cuando uno le hace la radiografía, pues se encuentra con la neumonitis, ¿verdad? Entonces,
esas se las traje porque sí, efectivamente, la radiografía a la derecha es de un paciente con metástasis. Todas esas que parecen balas de cañón, como se mencionó, o perdigones de escopeta, es la característica de metástasis pulmonares múltiples. Mientras que en la radiografía de la izquierda, que es del paciente de Verolimus, esa es la de una neumonitis. Son casi indistinguibles, ¿verdad? No, realmente no se pueden distinguir solo con verlas. ¿Y esa qué les parece? Carlos, ya encaminado, ¿qué te parece? Pues ahí en la tomografía, sí se parecen consolidados. Ya me parecía el proceso de metástasis que ocupa todo el campo pulmonar de ambos lados, pero es más en el lado izquierdo. Sí, fíjense que esa es una radiografía de un paciente con COVID, ¿verdad? Y se las puse porque son indistinguibles también, es la misma imagen. En vidrio de estudio, que esa es la característica de los pacientes con COVID. Pero, como les enseñaba la otra radiografía, sea en metástasis, COVID o una neumonitis, lo que hay que hacer es tener como la curiosidad de buscarle algo más a este paciente. Finalmente, pues, quisiera hablarles algo de la trombosis. Doctor Julio, ¿de qué se muere un paciente con cáncer? Doctor Julio Minera. De tromboembolia pulmonar como primera causa. Y segunda y tercera causa. También. Si el paciente está hospitalizado, la primera causa de muerte de un paciente hospitalizado con cáncer es tromboembolia, como dice la doctora Mayelena. Esto baja como a 1/3 si es un paciente que está ambulatorio. Si es un paciente que está ambulatorio, fallece por desnutrición, por tromboembolia o por el estado inflamatorio crónico que tiene, ¿verdad? Bien. Pero como ahorita es de emergencias, de urgencias oncológicas, pues un paciente que llega con ansiedad o una disnea súbita y ya sabemos que tiene cáncer o que lo tenemos hospitalizado, y son aquellos pacientes que se pasan postrados en su cama, nadie los mueve, como esos pacientes con metástasis ósea por cáncer de próstata, o esa paciente con esta radiografía, nadie los mueve, ¿verdad? Los dejan ahí tirados para no incomodarlos. Y pues esa venosa es uno de los factores de riesgo para la tromboembolia pulmonar. Eso se los pongo aquí porque a veces lo llaman a uno cuando uno está en piso y la enfermera le dice que el paciente estaba vivo hace 5 minutos y ahorita acaba de lo encontraron muerto. Y pues cuando uno lo examina, pues ya está con rigidez cadavérica, ya con cambios de coloración, que estos pacientes por lo menos llevarán unas 3 horas fallecido y nadie se había dado cuenta. Entonces uno a veces no se explica qué es lo que pasa en estos pacientes, pero hasta un 80% de pacientes con cáncer que están hospitalizados, de lo que fallecen es de tromboembolia pulmonar. Entonces, como con cualquier paciente que está postrado, pues es importante mantenerlos con medidas para prevención. El cáncer de pulmón y el cáncer de páncreas son los principales que dan, pero prácticamente puede ser cualquier tumor, ¿verdad? Cualquier tumor. Acuérdense que el cáncer de páncreas, ese es el síndrome de Trousseau, ¿verdad? Que son las tromboflebitis migratorias, que
hoy amanecen con trombosis de la mano, mañana amanecen con una trombosis del miembro inferior contralateral, que fue el síndrome que describió el doctor Trousseau en pacientes con cáncer de pulmón, y él se autodiagnosticó que tenía un cáncer de pulmón porque hizo el síndrome de Trousseau. Una curiosidad. Nosotros en más o menos como un 25% de nuestros pacientes en la consulta externa, la consulta de onco es la segunda consulta más, tal vez la tercera, más, la segunda en medicina interna y la tercera entre las de cirugía. La primera es urología, la segunda es nefro y la tercera es onco. Nosotros en onco se ven alrededor de unos 120, 125 pacientes diarios. Se administran aproximadamente 70 quimioterapias de lunes a viernes, de lunes a jueves. Y ahora se está procurando que nuestros pacientes tengan estos catéteres permanentes de quimioterapia. Esa es la aguja que se les pone, esos son catéteres que van abajo de la piel. Porque fíjense ustedes que hasta cada 5 años se hacen encuestas con los pacientes de onco para ver qué es lo que más les molesta como pacientes, ¿verdad? Y antes era la náusea, el vómito, la caída del cabello, y hoy son quejas que ya no son tan frecuentes porque la náusea se logra controlar en un aproximado de 95% de las veces con los medicamentos que se tienen ahora. Hoy las quejas más frecuentes de los pacientes, ¿cuáles serían, Pedro? Es la tiempo de espera y los pinchazos. Los pinchazos, ¿verdad? Oye, el paciente lo que no tolera es estar esperando que lo atiendan y los múltiples pinchazos para agarrar vena. Entonces estos catéteres se los pone el cirujano vascular periférico, que es una cirugía que es ambulatoria, y ese catéter se puede usar por lo menos 2 años. Pero como es un cuerpo extraño, uno de los riesgos es que haga una trombosis, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado de estarlo flushando cada 15 días. Seguramente ya les van a empezar a llegar a ustedes también que porque tiene dolor o porque se les está inflamando media cara o porque tienen tos los pacientes, que son las complicaciones agudas que dan los catéteres. Entonces, ya la última, porque hoy es viernes, el cáncer es cada vez más frecuente. A mí esta afirmación siempre me da risa porque cuando uno oye hablar al cardiólogo, dice que la enfermedad más importante son las enfermedades cardiovasculares. Cuando uno oye hablar al reumatólogo, dice que el lupus es que todo el mundo tiene lupus. Cuando voy a hablar al endocrinólogo, si todo el mundo tiene insuficiencia suprarrenal, pero nosotros también, para seguir en lo mismo, todos tenemos riesgo de desarrollar cáncer. Acuérdense que cáncer de mama lo desarrolla 1 de cada 12 mujeres a nivel mundial. Con nosotros también tenemos esa misma casuística. Las urgencias oncológicas que vemos más frecuentes son la neutropenia grave y fiebre. Que ahí, Cristian, ¿cuál dirías vos que podría ser como el esquema empírico de antibióticos, Cristian, ahí para estos pacientes? No sé quién hay.